Hola, muy buen día. Mi nombre es José Antonio Cano. Mi matrícula es 2301-7350 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. La materia que estoy haciendo ahorita es el módulo de Derecho Internacional de la licenciatura en Derecho. El reto 5, ¿qué reglas se rompen?, es el que voy a tratar el día de hoy, de la película El francotirador. Mi asesora es la doctora María Elena Santela Verdejo. Y bueno, en la película del francotirador trata de la invasión de Estados Unidos a Irak la guerra en el 2003, debido a que se había dicho que Irak tenía armas de destrucción masiva y químicas. Se permite la entrada del ejército de Estados Unidos y con la intención de atrapar a Saddam Hussein. Hay muchas leyes, tratados internacionales y organismos que tienen que ver dentro de la película. No en todos los mencionan implícitamente, pero con la investigación que hice pude detectar algunos que voy a mencionar en unos momentos. Dentro de las leyes internacionales que se mencionan en el conflicto armado está la Convención de Ginebra, que establece la obligación de proteger a los civiles durante los conflictos armados. La obligación es evitar daños a estas personas, tratarlos con humanidad, y ese es el corazón de este tipo de convenciones, del tratado de la Convención de Ginebra, perdón. Tratar con humanidad a las personas en tiempos de guerra. Los prisioneros de guerra que llegaran es otro de las leyes que se tocan, el tratamiento de prisioneros de guerra. Aunque implícitamente no tienen prisioneros durante la película, se toca el tema de que no por ser un prisionero de guerra pueden abusar de él, maltratarlo, infligirle daño o alguna cosa por el estilo, ya que las leyes internacionales los protegen. Los derechos humanos de las personas también aplican aquí como ley. No pueden dañarlos, no pueden hacerle nada a la sociedad civil. Aunque estén en guerra, tienen que estar siempre muy pendientes de que se haga el daño mínimo a la gente civil, y por lo tanto no deben de evitar en lo posible atacar en zonas donde haya demasiados civiles. Y si llegara a haber civiles, tienen que ser lo más humanitarios posibles y distinguir bien quién es una persona del ejército contrario o quién es una persona civil. Hay leyes nacionales de Estados Unidos que también aplican dentro de la película. No lo menciona nuevamente implícitamente. En la investigación pude informarme de algunas cosas que rigen el comportamiento de los soldados en un conflicto armado. Por ejemplo, los estadounidenses en sus reglas de enfrentamiento tienen la obligación de usar la fuerza. Bueno, pueden usar la fuerza, pero deben de tomar decisiones rápidas para saber si al momento que la utilicen pudiera haber daños colaterales a algún ciudadano, alguna persona que no tenga que ver con el tipo de ataque. La ley patriota de Estados Unidos dice que todo lo que las leyes que tengan los soldados en Estados Unidos se trasladan al lugar de la guerra, en este caso Irak. Todo lo que sucediera en Irak tienen las reglas que se manejan en Estados Unidos, deben de aplicarlas allá. Incluyen recopilación de inteligencia, de vigilancia, todo lo que la información y monitoreo de actividades sospechosas, todo lo tienen que hacer apegados a lo que se haría en Estados Unidos. Es muy difícil diferenciar a los combatientes de los civiles. En la película, en varias ocasiones nos damos cuenta de que los soldados se ven con el problema de distinguir si la persona que tienen enfrente es un combatiente del ejército contrario o es un civil, y tienen segundos para decidir qué es lo que van a hacer para no afectar a una persona que sea inocente. En una escena de la película, una señora va con un niño y ellos están observando solamente. En determinado momento la señora saca una bomba y en ese momento tienen que decidir sobre dispararles o dejar que el niño que trae la bomba se acerquen a unos militares que van llegando. Entonces, es muy difícil, es un tema bastante complicado, ya que las leyes de derechos humanos, las leyes de los países no permiten el daño a personas que no formen parte de la guerra, pero en ese momento se tienen que decidir si el niño es o no parte del ejército contrario. Otro tema que se maneja y bueno, que nos piden checar en la película son los tratados. Entre los tratados que yo logré ubicar dentro de la película está la Carta de las Naciones Unidas, capítulo 7, que es una acción con respecto a amenazas a la paz, quebrantamiento de paz y actos de agresión.
Como mencioné al principio del video, la resolución de la ONU de dejar entrar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fue porque se dio el rumor de que Irak iba a hacer uso de armas masivas de destrucción y de armas químicas. Entonces los tratados que están aquí dicen que, bueno, permitieron entrar a un ejército armado a invadir un país para evitar una catástrofe más grande si llegaran a hacer uso de estas armas. El convenio de la Haya, las leyes y costumbres de guerra terrestres, nos hablan de cómo los soldados deben de tomar decisiones rápidas para, en el combate urbano. Nuevamente se vuelve a manejar lo mismo para no perjudicar a la sociedad civil en caso de que no formara parte de bueno, en un momento de ataque, no perjudicara a población civil. Los organismos internacionales no los mencionan implícitamente, de hecho, durante la película, pero están varios organismos que pude investigar que estuvieron en la guerra de Irak, como la coalición internacional. Estados Unidos fue parte de esta coalición, entonces al momento de que están los soldados estadounidenses, sabemos que esta organización es parte de la guerra. Las fuerzas de la OTAN es otro organismo que estuvo durante la guerra de Irak, no lo mencionan implícitamente, pero formó parte también en esos años de la guerra de Irak. Y la Cruz Roja Internacional, que es el organismo que, como todos sabemos, se encarga de dar atención médica a todos los implicados, en este caso en una guerra, sea cual sea el bando, la Cruz Roja Internacional está presente, y en esta guerra, aunque no lo mencionan, es obvio que estuvo presente, ya que es, como menciona, el organismo internacional que se dedica a esto. En conclusión, yo podría decir que la situación en la película es algo muy difícil para los soldados, ya que no saben contra quién están peleando, no saben quién es el enemigo, y sin embargo tienen que respetar los tratados, tienen que respetar las leyes, tienen que respetar los derechos humanos y todas las cosas que están implícitas cuando hay un encuentro bélico entre dos países o más. Entonces es algo muy, muy complicado para ellos el saber si puedo atacar, si no puedo atacar, qué es lo mejor, atacar aquí o no hacer esto, para que los tratados no se violen, porque cabe aclarar que si se llegan a violar tratados, pueden ser llamados a corte marcial posteriormente por haber hecho algún ataque armado perjudicando civiles, o pueden haber repercusiones de diferentes tipos, incluso económicas, por haber hecho un ataque así. Esta información yo la estuve checando en sitios de noticias como la CNN y la BBC, estuve checando en páginas de revistas de la UNAM, que tenían artículos sobre la guerra de Irak 20 años después. Pude ver también en el sitio de las Naciones Unidas, en Amnistía Internacional y en el sitio de la ONU. Entonces creo yo que el trabajo, la película, perdón, sí es un tema muy, muy complicado, y bueno, espero haber cumplido todos los objetivos del video. Les mando un saludo, mi nombre es José Antonio Cano, muchas gracias.